Solo quería verla feliz. Solo eso, nada más. Y por eso decidí ir a ese teatro sin decir una palabra, sin dar pistas, sin avisar a nadie, solo con el corazón acelerado y la esperanza de verla cantar con el brillo en los ojos que solía tener cuando todo era sincero entre nosotros, cuando el amor aún parecía bastar. Y confieso que por unos segundos, cuando la vi en el escenario ensayando con el pelo recogido en un moño apresurado, probando el micrófono y sonriendo a los técnicos de sonido, mi pecho se llenó de algo que parecía alegría, o tal vez nostalgia de una alegría que un día existió, pero que se había vuelto tan lejana que ahora solo reaparecía en destellos dolorosos. Y entonces todo se rompió dentro de mí cuando vi a ese hombre en el camerino, apoyado con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en los labios, una sonrisa que conocía bien porque ya la había visto estampada en otros rostros antes, el tipo de sonrisa de quien sabe que tiene el control de la situación, que sabe que el otro no sabe nada, que sabe que está ganando, y en ese momento, al ver la forma en que ella se acercó a él, cómo le tomó el rostro con ambas manos y lo besó sin dudarlo, como si él fuera la razón de su sonrisa y de su ligereza. Todo se derrumbó, todo perdió sentido, y yo, parado al otro lado de la puerta entreabierta, solo tragué saliva. Saqué del bolsillo el sobre donde estaba el contrato con la discográfica, con el que ella tanto soñaba. Un documento que me llevó semanas negociar, con cláusulas específicas, con beneficios que había conseguido gracias a mis contactos, mis favores, mi reputación, todo por ella, y con los ojos ardiendo y las manos temblando, rompí cada página en tiras lentas y silenciosas, como quien rompe un pedazo de sí mismo, y lo tiré todo allí mismo, en el suelo de moqueta gris de aquel teatro que ahora me parecía tan frío como ella se había vuelto, y me fui sin mirar atrás, porque si hubiera mirado, quizá no habría podido dar el siguiente paso. Quizá habría caído de rodillas, quizá habría suplicado, y yo no quería ser otro tonto a los pies de una mujer que había cambiado la sinceridad de un hogar por la ilusión del escenario. Y esa noche, cuando volvió a casa oliendo a alcohol, con el pelo revuelto y el maquillaje corrido que intentaba ocultar con el dorso de la mano, fingió que todo estaba bien. Intentó convencerme de que había bebido demasiado en la fiesta de celebración del concierto y que le dolía la cabeza. Y yo, tumbado en la cama, fingí dormir, no porque le creyera, sino porque no quería escuchar más mentiras. Y cuando se alejó al baño, dejando el celular sobre la almohada, la pantalla iluminada mostró un mensaje de ese hombre, algo así como: «Ya te extraño, princesa». Y eso dolió más que cualquier grito, más que cualquier puñetazo, porque era la confirmación de todo lo que ya sabía, pero que tal vez todavía intentaba negar en lo más profundo de mi pecho. Y a la mañana siguiente, vi la lencería, negra tirada en la cesta del baño, marcada de tal manera que no dejaba lugar a dudas. Y ella, al notar mi atención en la prenda, rápidamente la cogió, diciendo que ella misma la lavaría, con un nerviosismo que delataba su culpa. Y aún así, respirando hondo, permanecí en silencio, porque sabía que el momento adecuado llegaría. Y llegó cuando ella decidió, como si nada hubiera pasado, preparar un almuerzo especial, con todos mis platos favoritos, diciendo que estaba de vacaciones y quería cocinar para mí. Y yo observaba, en silencio mientras ella se movía por la cocina, cortando verduras, removiendo ollas, tarareando en voz baja, como si aún fuéramos felices, como si no hubiera dormido en los brazos de otro hombre horas antes, como si yo fuera ciego, sordo e idiota. Y cuando puso los platos sobre la mesa y dijo que al día siguiente era su cumpleaños, apenas pude fingir interés. Y ella, dándose cuenta de mi frialdad, intentó suavizar la tensión diciendo que había invitado a algunos compañeros de la discográfica para celebrarlo en casa, y me pidió que no apareciera mucho. Al fin y al cabo, nadie sabía que estábamos casados, ya que decidimos mantener nuestra relación en secreto para no perjudicar su carrera. Pero lo que yo no sabía en ese momento era que eso era solo otra excusa para seguir viviendo como soltera cuando le convenía. Y en ese momento, mientras ella sonreía aliviada porque yo no había protestado, sonó el teléfono, y al contestar en la barra de la terraza, ella susurró cosas que no entendí, pero que supe,
en lo más profundo de mi alma, que no eran sobre el trabajo, y cuando salió de casa unos minutos después, diciendo que se había olvidado de un compromiso, limpié la mesa y tiré toda la comida a la basura, como si me estuviera deshaciendo de la farsa que ella intentaba meterme por la garganta. Y fue entonces cuando decidí no callarme más, no aguantar más, no tragar más. Y esperé el día de su cumpleaños. Salí temprano de casa. Caminé por las calles como un zombi, me senté en bancos de la plaza, leí fragmentos de libros viejos en una biblioteca cualquiera, y volví a casa solo por la noche. Cuando las luces ya estaban apagadas, toqué el timbre, y ella abrió la puerta con cara de asustada, preguntándome por qué estaba allí, diciendo que me había enviado un mensaje pidiéndome que volviera más tarde. Y cuando le dije que se me había quedado el móvil sin batería, oí la voz de un hombre que venía del baño, preguntando quién era. Y ella, como si ya no le quedara vergüenza, respondió: «Es solo un empleado». Ari me cerró la puerta en las narices con una sonrisa nerviosa. Y allí, de pie en el pasillo del edificio, apoyado en la pared húmeda, tuve la certeza de que no había nada más que salvar. Me senté en la escalera y me quedé allí hasta que el frío me venció. Vi salir al amante, lo vi entrar en un coche caro, la vi salir poco después intentando llamarme, diciendo que yo no entendía, que era por su carrera, que era necesario, que me quería, pero yo no escuché nada. Solo entré en casa, cogí el sobre con los papeles del divorcio y lo dejé sobre la mesa con un bolígrafo encima. Y cuando ella me preguntó qué era eso, solo le respondí que era libertad, y me fui de casa para no volver jamás. Y después de eso, los días se convirtieron en una nebulosa. Me alojé en un hotel barato, bloqueé sus números, borré las fotos, vendí el anillo y me corté el pelo. Intenté empezar de cero, hasta que un viejo amigo me encontró y me llevó al gimnasio que había montado. Un lugar sofocante, con olor a goma y hierro, pero que me recordaba quién era antes de ella, antes de la destrucción, y empecé a entrenar como si mi vida dependiera de ello, como si cada repetición me quitara un poco del dolor, como si cada gota de sudor fuera un perdón que me negaba a conceder. Y poco a poco, mi cuerpo fue cambiando, mi mente también. Y fue en ese proceso que conocí a Elena, una atleta con ojos de guerra y gestos silenciosos, que entrenaba como si se enfrentara a demonios en cada serie, y sin necesidad de decir mucho, empezamos a acercarnos, primero con miradas, luego con intercambios de botellas de agua, hasta que un día se acercó y me preguntó si ya tenía pareja para la competición regional, y yo, sin pensarlo, le dije que no, y ella entonces dijo: «Entonces somos dos». Hoy empezamos a entrenar juntos, a sincronizar posturas, a alinear respiraciones, y fue con ella con quien aprendí a reconstruirme sin prisas, a renacer con método, a entender que algunas heridas no se curan con palabras, sino con acciones. Y entonces llegó el día del campeonato, y nos aplaudieron como si todo el mundo hubiera esperado ese momento. Ganamos, lloramos, nos abrazamos, y fue entonces cuando me di cuenta, mirándola a los ojos, de que ya no tenía que odiar lo que me había pasado, que podía usar ese dolor como cemento para construir algo nuevo, y Elena, a mi lado, era el cimiento firme que me faltaba. Y fue con ella con quien decidí seguir, no por necesidad, sino por elección, porque ahora sabía que merecía a alguien que no me hiciera dudar de mí mismo. Y si algún día me cruzo con mi ex en alguna esquina de la vida, sabré sonreír con ligereza, no por arrogancia, sino porque estaré seguro de que me reencontré donde ella intentó borrarme.